Pero que muy buenas a todos. Conmigo y ustedes, el Natural Pack por fin tiene su primer vídeo tutorial barra presentación, porque es que también le hace falta una presentación. Yo creo que el contenido lo vale. Hay muchas horas aquí dedicadas y también mucha imaginación, porque para sacarle temita al tema, pues cuesta mucho. Entonces, lo primero de todo, quiero hacer un poco lo que viene siendo la presentación para los que desconozcan lo que es el Natural Pack. Natural Pack viene siendo una colección de elementos naturales, los cuales nos ayudan y facilitan crear tanto recintos naturales como zonas verdes del parque, ¿no? Entonces, ¿qué abarca el Natural Pack? Pues para que se hagan una idea, el Natural Pack tiene nidos de dinosaurios y de pájaros, minicuevas, árboles muertos, rocas con palos incrustados, setas y hongos, palos y piedras listas para decorar, geysers, lentejas de agua, fósiles, un alimentador que te cagas, cactus, colonias de termitas personalizadas, arbustos muertos, palos incrustados, cascadas, muchas cascadas, piedras con hiedra con piedras, cuevas, un volcán muy grande y muchas cosas más. Pero todo esto de nada sirve si uno no tiene el arte, el talento, la inteligencia para usar estos pequeños elementos y crear recintos espectaculares. Así que yo creo que hace falta un pequeño tutorial, sobre todo también para introducir los elementos de los riscos, porque también tienen su técnica. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser grabar un vídeo creando un recinto de prácticamente 34.000 metros cuadrados, lo cual es una bestialidad. Para que se hagan una idea, el Argentinosaurus demanda solamente 30.000, o sea, es grande, es muy grande. Pues básicamente es un tutorial. Y aparte del tutorial, como dato adicional, voy a subir en el workshop estos mapas que estaré actualizando a medida que el contenido vaya subiéndose a YouTube, de manera que si la gente quiere ver en más detalle los recintos o cuando ya hayan unos cuantos construidos, construir sus propios parques sin la necesidad de crear los recintos, pues mira, eso que se lleva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar un área. Yo escogí esta en concreto porque al haber un lago cerca, pues da un poco más de realismo que aparezca una cascada cerca. Empezamos a despejar el área que queremos utilizar. Ahora lo que tocaría sería seleccionar los riscos según queramos hacer el camino. La clave es dejar la parte superior visible para poder hacer el recorrido, si no, no lo veríamos. Una vez vamos poniendo los riscos, hay que tener en cuenta que todos los elementos de los riscos tienen los mismos anchos tanto al principio como al final del camino. Están todos ajustados para que sea así. Una vez que tengamos los riscos ya colocados, lo que vamos a hacer es bajar el nivel del suelo. Podemos bajarlos hasta llegar a ver el suelo rocoso de los riscos, pero sin pasarnos, ya que si luego queremos aplicar agua, esta estará por debajo del prefab y no se podrá ver. En esta ocasión he querido aprovechar el fondo del risco para hacer los ríos y que la imagen sea más pronunciada. Pero si ustedes lo quieren hacer no tan por debajo del nivel del suelo, pues tranquilamente pueden hacerlo. Simplemente basta con elevar el terreno un poco más y nivelar el suelo que pasa por todo el centro del risco. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es nivelar la parte superior del risco con el terreno que lo bordea. De esta forma los dinosaurios podrán pasar desde el suelo mismo a la parte superior de los riscos. Esto también será importante ya que posteriormente vamos a colocar puentes de piedra de forma de que los dinosaurios puedan cruzar de un lado a otro del risco. Y aquí es cuando empieza la parte divertida. Lo primero que hacemos es escoger una cascada, en este caso escogí una cascada larga para la ocasión, y hay que tener en cuenta que dentro del Natural Pack existen dos tipos de cascadas. Las cascadas sin decorar, como es el caso de esta, que son ideales ya que nos permiten agrandarlas o achicarlas sin llegar a crear ningún desperfecto más, o las que ya vienen decoradas con plantas. Lo bueno de las que vienen decoradas con plantas según el tipo de bioma, sea desierto, costero, etc., es que ya nos ahorra el trabajo de decorarlas. Están muy detalladas y son muy bonitas. Pero ¿qué pasa? Que estas ya a la hora de ajustarlas de tamaño crea un conflicto, ya que si ajustamos toda la estructura, las plantas también crecerán, los palos también crecerán o cualquier otro elemento que la conforme. Entonces ya son directamente para colocar y ya está. Una vez colocada la cascada, decoro el exterior con rocas para darle un tono un poco más realista. Una vez acabado el risco, el paso siguiente sería colocar los puentes naturales. En este caso estaría utilizando los puentes naturales con temática tropical, ya que estamos haciendo un recinto tropical. Y como pueden ver es muy sencillo, es colocarlos y pim pam, ya está. O sea, vienen ya adaptados al ancho de los riscos, así que poco y nada hay que hacer.
En este punto yo ya empiezo a definir un poco el área del recinto, ya que si no la defino soy capaz de abarcar medio mapa, a la vez que termino de decorar lo que viene siendo el principio y el final de los riscos, dándole así un tono muy realista. Ya para finalizar los riscos lo que voy a hacer es darles una textura de roca tropical para que así ya quede bien definido lo que es la parte inferior del risco. Por otro lado también lo que voy a acabar de hacer es darle un poquito más de textura a la parte superior para ver cómo queda y acabar de ajustar el terreno. Llegado a este punto empiezo a buscar un prefabricado para hacerme un poco a la idea de las dimensiones del terreno. Acabo eligiendo una pequeña pasarela que la pongo justo cuando acaba una parte del puente natural y acto seguido empiezo ya a definir lo que viene siendo el color de la roca, de todas las rocas en conjunto a partir de la textura de roca tropical. Llegado a este punto ahora viene lo realmente bueno, que es empezar a llenar el recinto de prefabricados naturales. En este caso pongo un arco bastante grande delante de la cascada, creo que queda bastante llamativo. Y ya voy colocando uno a uno, buscando un poco que encaje en tamaño y forma, pues con el resto del espacio. Hay que tener en cuenta que, claro, estos prefabricados ocupan un espacio que los dinosaurios no podrán después atravesar. Entonces, hay que jugar un poco con eso, dejar o crear ciertos caminos o pasajes para que estos puedan caminar sin llegar a entorpecer su movimiento. Hay que tener en cuenta que una vez colocados los prefabricados naturales, y cuando hablo de prefabricados naturales me refiero más concretamente a lo que vienen siendo elementos rocosos con muchos elementos, no basta con colocarlos y ya está, hay que integrarlos en el entorno. ¿Qué significa esto? Pues como verán a continuación, colocar pequeñas rocas alrededor para que simulen una integración más real pues ayuda mucho en el entorno. Aparte, estas no ocupan mucho espacio y no dificultan la movilización de los animales. Tampoco hay que pasarse. Tenemos que tener en cuenta que en alguna zona del mapa tendremos que ubicar los comederos y los bebederos, sean en forma de lagos, charcas, lagunas, lo que fuera. Entonces, tenemos ya que tener en mente un poco en qué áreas no queremos llenar de plantas o de prefabricados naturales para luego no tener que estar modificando todo el terreno. Otra forma de integrar los prefabs naturales al entorno es utilizando la vegetación. Por ejemplo, en la mayoría de los prefabs naturales tropicales utilizo una planta rastrera para decorarlos y cubrir las rocas, pues esta misma planta también se puede utilizar para unir el suelo con estos prefabricados que tienen ya la planta integrada. Y ahora es cuando llega el momento de convertirnos en unos ecologistas salvajes y plantamos a diestro y siniestro. A mí me gusta siempre a la hora de seleccionar plantas diferenciar dos tipos de características. Primero sería la característica del terreno. En este caso, por ejemplo, podemos diferenciar entre varios tipos de texturas, ¿no? Y por texturas me refiero al suelo. Entonces, naturalmente en el césped, en el suelo, digamos, vivo, voy a plantar cierto tipo de plantas, mientras que en el más rocoso, pues voy a aprovechar y voy a seleccionar otro tipo. Esto lo aplico generalmente a todo tipo de entornos y como pueden ver ahora pues marca una diferenciación entre espacios. Por otro lado, y siendo un poco más detallista, según en qué zonas haya más sombra o menos sombras, seleccionaré algunas plantas como otras. Esto en la vida real misma se ve. Hay plantas que no crecen a sol directo porque el sol las quema, mientras que otras necesitan sol directo para poder establecerse y vivir. En este caso defino la zona un poco exterior con mucha vegetación para que los animales aparte se puedan ver desde el exterior de forma más salvaje, mientras que el interior es un poco más libre, digamos, de vegetación, de forma de que se puedan visualizar bien y tengamos un entorno muy bonito también para sacar fotos. Ahora bien, como mencioné antes, a la hora de adaptar los prefabricados al entorno, también lo haremos con las plantas ahora, ¿no? Entonces voy a aprovechar esta planta que se ve muy bien rastrera para expandirla, pero comenzando su inicio desde los prefabricados que ya tienen esta planta ubicada. De esta forma creo zonas muy extendidas verdes sobre la zona rocosa, dándole así mayor profundidad al escenario, marcando más detalles y como bien dije antes, por otro lado, pues diferenciar entre zonas.
De esta forma, una zona que puede verse muy vacía, de golpe pues tiene un aspecto totalmente diferente. Ahora ya para finalizar un poco todo este estampado, vamos a colocar algún tipo de plantas por encima para darle un poco más de realismo, ¿no? Aparte porque se ve todo muy plano, muy llano. Entonces queremos romper esa tranquilidad horizontal para convertirlo en algo más vertical. De esta manera conseguimos, pues, como bien mencioné antes, darle un poco más de detalle, más de complexión a todo lo que viene siendo el terreno. Como bien digo, un terreno que es meramente llano a mí no me convence. Yo necesito ver un poco de desnivel o de elementos que rompan un poco esa visibilidad infinita, ¿no? Es decir, si tú puedes ver desde una parte del recinto hasta el final del otro, hasta la otra punta, pues algo estamos haciendo mal. Entonces, cuanta más chicha, mejor. Y llegados hasta aquí solo nos queda marcar las zonas de agua y los alimentadores. En este caso, al haber hecho el recinto a conciencia, he dejado algunos espacios para poner agua repartidos a lo largo del territorio. Yo soy de la lógica de que a más repartida la comida y el agua, los animales se tienen que desplazar más. Ya se verá cómo evoluciona eso con la inteligencia artificial de los dinosaurios. Por el momento, bueno, termino este estanque grande, les pongo unas cuantas rocas por encima, un poquito de vegetación, aprovechando algún prefab natural tropical, el cual después parto por la mitad para que quede no tan invasivo en el agua, y me lanzo a crear otros por la zona. Ya para prácticamente finalizar los detalles del terreno, acabo de poner las texturas restantes, en este caso un poco de lodo o barro, lo que sea esto, ubicándolo mayormente en las zonas donde están los árboles, ¿no? Así le doy también un poco más de variedad al terreno y un poco más de realismo también. Acabo de dar unos retoques con césped y poco más me quedará por hacer porque está prácticamente todo hecho. Al final me di cuenta, en referente al césped, de que tanta roca y tanto barro le acababa de sacar un poco el ambiente natural al terreno, ¿no? Entonces, para generar un poco de hierba y de césped en movimiento, pues me decidí a ponerlo justo donde están todas las plantas en la área rocosa. Y poco más que añadir, la verdad. No quiero meterle más cosas porque la verdad creo que ya está bastante completo el diseño. Y a continuación podemos ver el resultado final.